Esto lo pedimos. Amén. Bueno, gracias por la presentación. No soy tan nuevo nada. Ya estoy en el club de los 60, casi que acabamos de cumplir el día 4 de julio, el día de la independencia norteamericana. ¿Hay algún norteamericano por aquí? No, no hay. Bueno, pues ese día llegamos a la honrosa edad de 60 años y para mí es un placer y un honor estar con ustedes o con vosotros, como decís vosotros, como bien decís vosotros, aquí o acá en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Hace unos años atrás yo tuve un pastor que se llamó Paulino Morfa y Hernández. Digo se llamó porque ya está en la presencia del Señor. Y en una ocasión que él viajó hacia los Estados Unidos, ¿se me entiende el español mío? Bien, qué bueno que por aquí han pasado cubanos antes que yo, ¿no? En una ocasión que él viajó hacia los Estados Unidos, me invitó a predicar ahí en su iglesia. Amanda tenía como 5 o 6 años, así que hace unos cuantos años eso. Y recuerdo que cuando después que prediqué y él regresó de su viaje a los Estados Unidos, me dijo palabras parecidas a las que dijo el hermano ahora. Me dijo, sé de lo que predicaste. Le dije, no me digas, tú eres adivino. Dice, no, predicaste la palabra del Señor. Predicaste sobre la Biblia. Lo mismo que me acaba de decir el hermano. Y bueno, sobre eso es lo que queremos predicar en la mañana de hoy. Sobre la Biblia, por supuesto, sobre la palabra del Señor. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Y ante todo agradecer a José Manuel, que no está aquí en esta mañana, el esposo de Riley, que él fue el que me hizo la invitación para predicar en esta mañana aquí. Primero a Dios, por supuesto. Primero a Dios, porque es que ha movido, ¿no?, las intenciones en el corazón de nuestro hermano José Manuel, quizás, para que yo esté en esta mañana aquí con ustedes. A José Manuel reitero el agradecimiento y a ustedes como iglesia de aquí de Camarma por aceptarme, por soportarme quizás un poco en la mañana de hoy, por la acogida que le han dado a mi familia, sobre todo a Amanda, a Nedel y a Natalia en el primer tiempo que estuvieron acá en España. Y bueno, también por mí y mi esposa, porque hemos sentido, de alguna manera, hemos sentido el amor de Dios, de ustedes, hacia nosotros. Y entonces nosotros en gratitud también queremos, ¿no? Queremos mostrar nuestro amor hacia ustedes. Por eso es que servimos, queremos servir constantemente, que es lo que hace Amanda, lo que ha hecho también Natalia en la mañana de hoy, y lo ha hecho en otras ocasiones, que la ha visto que ha recogido los diezmos y las ofrendas, Nedel por allá en la cabina de audio, y bueno, yo en esta mañana acá y mi esposa allí, bueno, escuchando la palabra del Señor. Cuando José me invitó a predicar, no titubeé o no vacilé en ningún momento de aceptar lo que él me estaba diciendo, porque lo vi como un llamado de parte de Dios para exponer su palabra en esta mañana aquí, en esta amada iglesia de las 3C, ¿no?, de Comunidad Cristiana de Camarma, la iglesia del CCC. Si un buen cubano no me estuviera escuchando en esta mañana, suena como PCC, pero no es PCC, es CCC, las 3C, ¿eh? Y quiero contarles un testimonio muy personal, ¿no? Allá en la iglesia de la cual provenimos todos nosotros, allá en el Cotorro, aunque primero pues, pertenecía a una iglesia en Santa Clara, en el centro del país, donde fue pastor de del cual le hablé anteriormente. Pero en mi iglesia del Cotorro, en muchas ocasiones, en varias ocasiones, con los 2 últimos pastores que han estado allí pastoreando la iglesia, tuve la necesidad, vamos a decirlo así, de quedarme al frente de la iglesia. Y recuerdo que en una ocasión me tocaba a mí predicar en la mañana. Y había un pastor aquella mañana allí en la iglesia de la Convención Bautista de Oriente. En Cuba los bautistas están divididos en Occidente y en Oriente, o sea, occidentales y orientales. Hay 2 convenciones, más la Convención de Bautistas Libres, ¿no? Y aquel pastor que vino de Oriente, por supuesto, con su experiencia de pastor, quería predicar. Y se me acercó uno de los diáconos de la iglesia y me dijo, Misael, ¿tienes a bien que el pastor, no recuerdo el nombre,
prediquen esta mañana, yo vi los cielos abiertos. Porque me estaba quitando encima una responsabilidad muy grande de llevar la palabra del Señor. Déjeme decirle que allá en ese tiempo, en la iglesia nuestra, celebrábamos 2 cultos, uno en la mañana y uno en la tarde, o en la noche, como decimos allá. Y en la noche volvió a predicar él. Pero para mi sorpresa, la predicación que yo iba a dar por la mañana era la misma que trajo ese pastor en la tarde o en la noche. Los mismos textos, el mismo título de la predicación. Por supuesto, vuelvo y repito, él con su experiencia de pastor y yo con mi experiencia de simple predicador. Pero los textos y el título de la predicación eran el mismo. Mi hermano, es que cuando Dios quiere decir algo, lo va a decir. De hecho, la Biblia dice que si nosotros nos callamos, ¿quiénes van a predicar? Las piedras son las que van a hablar. Por tanto, no nos callemos. No hagamos silencio, ¿verdad? Porque si no, vamos a pasar por la vergüenza o por la pena. Sé que acá la pena y vergüenza tienen connotaciones distintas. No sé, en Cuba vergüenza y pena más o menos son sinónimos. Vamos a pasar por la vergüenza o por la pena o por el bochorno de escuchar que las piedras prediquen la palabra del Señor. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra ahí en el libro de Judas, la carta del apóstol Judas, allí en el versículo 2, donde el apóstol Judas, que no tiene que ver nada con el Iscariote, ¿verdad? Todos conocemos quién era este Judas. Ahí él se presenta, en las salutaciones iniciales, este hombre se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este Jacobo es el mismo Santiago, que también tiene una epístola, ¿saben? Por tanto, si Judas, siervo de Jesucristo y era hermano de Jacobo, era hermano de Jesucristo. ¿Cierto o falso? ¿Lo entendemos así? ¿Lo conocemos así? Este Judas era el hermano de Jesucristo, medio hermano, por así decirlo, porque era hijo de María y no hijo de José, y Jesucristo no era hijo de José, por supuesto. Pero este Judas se presenta así porque si él se presenta como hermano de Jesucristo, quizás no le hubieran hecho caso. Recuerden que los hermanos de Jesucristo no creían inicialmente en las cosas que dijo Jesucristo y en las cosas que dijo y las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y hay un versículo allí, el segundo versículo de esta carta que Judas escribe, donde allí Judas le dice a la iglesia que quizás está en la diáspora o en la dispersión, como decía también el apóstol Pedro, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y hemos titulado en esta mañana nuestro sermón, más o menos parecido a lo que dice ese versículo. Hemos titulado nuestro sermón misericordia, paz y amor, tres virtudes que vienen de Dios. Y algo que tenemos que entender nosotros los cristianos, y más o menos creo que en las alabanzas lo escuchamos allí de alguna manera, es que todas las cosas que tenemos, todas las cosas que poseemos, de alguna manera Dios nos las ha regalado. Dios nos las ha dado. Por tanto, por eso es que hemos titulado así este sermón, ¿no? Misericordia, paz y amor, tres virtudes que vienen de Dios. Primero que todo, allá en Cuba yo era profesor. En mi vida secular yo era profesor, soy profesor, me siento todavía profesor, maestro. Y siempre cuando yo daba mis clases allí en la escuela pública, por así decirlo, para que me entendáis, o en la iglesia o en la escuela dominical, porque también fui maestro en la escuela dominical durante muchos años, siempre me gustó buscar el significado de las palabras, para un tanto que ubicar a los que me estaban escuchando, o sea, a mis alumnos, a mis discípulos, como queramos decirle. Y encontré allí en el diccionario bíblico la siguiente
o el siguiente significado de la palabra virtud. Fíjense que fui a un diccionario bíblico, no fui al diccionario de la Real Academia Española. Cuando predico y quiero dar un significado de algo, de alguna palabra, voy al diccionario bíblico, a algún diccionario bíblico, al que tenga mano en ese momento. Y ahí encontré el siguiente significado. Virtud, término que denota una excelencia moral de acciones rectas y dignas. Repito, término que denota una excelencia moral de acciones rectas y dignas. Eso es una virtud. Y vamos a ver en esta mañana 3 virtudes. La Biblia está, en la Biblia vamos a encontrar muchos listados de virtudes, ¿saben? Aquí en esta carta de Judas encontramos 3 virtudes, que son la misericordia, la paz y el amor. Pero si ustedes van al libro de Filipenses 4:8, si van a 1 de Timoteo 6:11, si van al libro de Gálatas, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, allí en el capítulo 5, versículos del 22 al 23, allí van a encontrar varias virtudes que forman parte del fruto del Espíritu. No de los frutos, como decimos popularmente, del fruto del Espíritu. Igual que si van ahí a 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 5 al 8, también van a encontrar varias virtudes. Y muchas veces, o en algunas ocasiones, estas de las cuales vamos a hablar en la mañana de hoy, se repiten en estos listados de virtudes, o en estos textos que hemos señalado en la mañana de hoy. Si buscan ustedes también la bendición apostólica del apóstol Pablo y en 2 de Corintios, van a encontrar también la misericordia, van a encontrar la gracia, van a encontrar la paz, van a encontrar el amor. Y en las salutaciones que siempre da el apóstol Pablo en cada una de sus cartas, están presentes algunas de estas virtudes. Por tanto, mis hermanos, las virtudes cristianas, estas virtudes de las que queremos hablar en la mañana de hoy, son las que deben llenar la mente del cristiano. Nuestra mente, por decirlo para el vocabulario bíblico, nuestro espíritu, alma y cuerpo debe estar lleno, debe estar rebosante de las virtudes cristianas. De alguna manera Dios, nuestro Padre Celestial, nos está diciendo que estas cosas deben estar presentes en nuestras vidas. Y si ustedes leen o han leído detenidamente, la carta del apóstol Pedro, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 8, Pedro, después de que habla de estas virtudes o de algunas virtudes que él menciona allí, dice que si están en nosotros y abundan, no nos van a dejar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué importante es que en nuestras vidas, como decía aquí Pedro, abunden las virtudes, o como dice Judas acá, se multipliquen las virtudes en nuestras vidas cristianas. Porque, como dice Pedro, no nos van a dejar ociosos, o sea, andar por ahí sin trabajar, sin estar gastando nuestra vida o nuestro tiempo en las cosas del Señor, ni sin fruto. Déjenme decirle que nosotros fuimos creados, Dios nos creó única y exclusivamente para que llevemos frutos. Si ustedes leen la Biblia dice que fuimos creados para llevar frutos. ¿Y para llevarlos en qué? Con escasez, en abundancia. Fuimos creados para llevar frutos y para llevarlos en abundancia. De manera tal que estas 3 virtudes de las cuales vamos a hacer referencia en la mañana de hoy, deben estar presentes, deben abundar y deben multiplicarse en nuestras vidas. Voy a tratar de no consumir más de la hora y media que me han dado para predicar. No. Porque sé que también tenemos cena. Pero quiero ver en esta mañana, a grosso modo, ¿verdad?, estas 3 virtudes de las cuales el apóstol Judas habla en su carta, que la escribió o que las dijo en un momento difícil para aquella iglesia, difícil también para nuestra iglesia, la iglesia de nuestros días, la iglesia de hoy en día,
Cuando Judas escribió esta carta y dijo misericordia y paz y amor os sean multiplicados, ya se habían introducido en aquellas iglesias herejías, falsas doctrinas y falsos maestros. Pregunto, ¿no hay falsas doctrinas en el día de hoy? ¿No abundan las falsas doctrinas? ¿No abundan los falsos maestros? Pues miren, hermanos míos, esta carta, que hace ya más de 2000 años que el apóstol Judas escribió, hagámonos de cuenta que nos la escribió a nosotros, a la iglesia de Camarma, a la iglesia de Camarma, a la iglesia universal, donde quiera que estemos, en Camarma, aquí iba a decir en el Cotorro, me traspolé a Cuba, en Alcalá de Henares, en Madrid, donde quiera que estemos. Esta carta, Judas, es como si lo hubiera escrito en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es que la Biblia está escrita en presente. La Biblia no está escrita en pasado, está escrita en presente. Y vamos a ver la primera virtud, esta de la cual Judas habla aquí en su carta, que es la misericordia. Allá en Cuba, cuando se habla de que alguien tiene misericordia, muchas veces confundimos la misericordia con la lástima. Y no es el término que Dios está dando aquí a la misericordia. Miren, dice el diccionario bíblico también que es un aspecto compasivo del amor de Dios hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La condición espiritual nuestra era tal, o es tal, mis hermanos, que no merecemos ningún favor. Y en ese instante en nuestras vidas, en ese momento en nuestras vidas, que no merecemos ningún favor, es cuando Dios muestra su misericordia. Es cuando Dios se compadece de nosotros. Es cuando Dios muestra su lado, su aspecto compasivo en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes hemos experimentado en nuestras vidas la misericordia de Dios? Si yo preguntara, a todo el mundo hiciera así, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Todo el mundo levantara la mano, porque todos, de alguna manera, todos los que estamos aquí presentes en la mañana de hoy, de alguna manera, hemos sido objeto de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios. Déjeme decirle que la misericordia y la gracia son dos atributos, por así decirlo, de Dios, que un poco que a veces los confundimos, ¿no? Porque son tan parecidos, y yo diría que son las dos caras de una misma moneda. Todos hemos tenido una moneda en las manos, ¿verdad? Por un lado tiene el símbolo del valor que tiene, y por el otro lado tiene, bueno, algo casi siempre una referencia a algún lugar de la ciudad o del país donde estemos, ¿verdad? La misericordia y la gracia son dos caras de una misma moneda. Por un lado está la misericordia cuando Dios no nos da lo que merecen nuestros actos. Y por el otro lado, si usted mira la moneda, por el reverso de la moneda está la gracia cuando Dios nos da lo que no merecen nuestros actos. O sea, repito, la misericordia cuando Dios no nos da lo que merecen nuestros actos. Y la gracia cuando Dios nos da lo que no merecen nuestros actos. A ver, vamos a traducirlo. ¿Qué merecen nuestros actos? La muerte. Nuestros actos merecen la muerte. ¿Cómo dice Romanos 3:23? Un versículo que nos conocemos de memoria. ¿Cómo dice Romanos 3:23? ¿Por cuanto todo qué? ¿Y estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. De manera tal que nuestros actos, mis hermanos, merecen ¿qué cosa? La destitución de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que 3 capítulos después, exactamente en el versículo 23 del capítulo 6, Dios, ahí a través del apóstol Pablo, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ven ahí la misericordia de Dios. Ven cómo se pone de manifiesto. Pues yo puedo coger el micrófono, hermano. A ver, es que cuando yo predicaba, tenía la costumbre, como soy profesor, a veces me muevo por el aula. Ven ahí en esos dos textos que hemos visto en la mañana de hoy, hasta ahora, ¿no? Hasta este momento. Y sobre todo en el segundo texto que hemos visto en la mañana de hoy, Romanos 6, 23. ¿Cómo se pone de manifiesto la misericordia de Dios hacia nosotros? Dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecen nuestros actos. Sin embargo, dice que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es misericordia. No hay otra manera, no hay otra forma de explicar lo que es la misericordia de Dios. O al menos yo no tengo otra. Al menos yo no tengo otra. Aquí podrán pararse muchísimos predicadores. Muchísimos predicadores y podremos hablar de la misericordia de Dios y podríamos hacer hasta un estudio acerca de la misericordia de Dios. Pero simple y llanamente la misericordia de Dios es ese acto en el cual Dios nos da lo que no merecen nuestros actos. O no nos da lo que no merecen nuestros actos. Miren, hay un gran escritor norteamericano, creo que es norteamericano, Charles Spurgeon, no sé si lo pronunció bien en mi escaso inglés, que él decía o dice en uno de sus libros, en uno de sus escritos, hablando de misericordia y paz y gracia, hablando de misericordia y gracia, que dice que es Dios desde los cielos moviendo su dedo para darnos lo que nosotros con todos nuestros dedos no podemos alcanzar. La salvación. ¿Verdad? La vida eterna. Eso es misericordia. Miren, es uno de los atributos de Dios, la misericordia. Y noten que es uno de los atributos de Dios que Él nos ha dado a nosotros. O sea, uno de los atributos de Dios que ha sido conferido a nosotros como hombres. Hay atributos que Dios no comparte con nadie, ¿sabes? Por ejemplo, la omnipotencia, Dios no la comparte con nadie. La omnipresencia, Dios no la comparte con nadie. La omnipotencia, Dios no la comparte con nadie, igual que la omnisciencia. La inmutabilidad, Dios no la comparte con nadie. Sin embargo, el amor, la justicia, la paz, la misericordia, Dios nos los ha transferido a nosotros para que lo compartamos unos con otros. Déjenme decirle que nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. De hecho, en la Biblia, en los evangelios, en el libro de Mateo, en el evangelio de Mateo, se nos llama dichosos, bienaventurados, cuando somos misericordiosos. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Tenemos que aprender, mis hermanos, a ser misericordiosos. Miren, quizás a ser un tanto como aquel samaritano, en aquella parábola que encontramos en la Biblia, de aquel buen samaritano, que fue el único capaz de socorrer a aquel hombre que había sido asaltado por ladrones y malhechores. Ahí dice que pasó un escriba, un sacerdote, y ni caso le hizo. Después pasó un levita, y ni caso le hizo. Fíjense, dos personajes que oficiaban constantemente en el templo. Vieron a aquel hombre allí y ni caso le hicieron. Sin embargo, vino un samaritano, un enemigo del pueblo de Dios, o por lo menos se veían así en aquel momento, ¿no? Los judíos y los samaritanos no se podían ver. Los samaritanos eran una raza mixta. Los judíos eran puros, imagínense, eran descendientes de Abraham. Y no podían ver a los samaritanos. Y cuando pasó por ahí aquel sacerdote y aquel levita, lo miraron y siguieron de largo. Sin embargo, el samaritano dice que fue movido a misericordia, vendó sus heridas, lo llevó al ambulatorio más cercano que había allí, le dijo, ingrésenmelo allí, cúrenmelo allí, y después pongan en mi tarjeta de crédito todo lo que yo lo voy a pagar. Tenemos que aprender como este buen samaritano. Tenemos que ser como el buen samaritano, dispuestos a dar misericordia. La misericordia es algo que hemos recibido de Dios. La misericordia es algo que también trae a nuestras vidas. En segundo lugar,
paz a nuestras vidas. Miren, cuando usted ha sido objeto de la misericordia de Dios y cuando usted también es capaz de transmitir misericordia, de dar misericordia, usted también es objeto de la paz de Dios. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que constantemente está en guerra. Para los cristianos no nos debe sorprender, porque la Biblia habla de que constantemente vamos a estar escuchando de rumores de guerra, de enfermedades. A veces nos sorprendemos. Allá en Cuba yo le decía una vez, en una ocasión a mis hermanos, sobre todo los más jóvenes, en la iglesia, digo, ¿por qué nos sorprendemos de esta pandemia que ha llegado a nosotros en estos días? Que es verdad que ha traído tristeza, que ha traído muerte, que ha traído desconsuelo en muchas familias. Pero ¿por qué nos sorprendemos? Si es que de alguna manera en la Biblia, en las Escrituras, está escrito que todas estas cosas van a pasar. Y la Biblia dice que son principios de dolores. Principios de dolores. La Biblia no dice que va a venir un COVID. Fíjense, un COVID, como decimos por acá. La Biblia no dice que va a venir el COVID-19. La Biblia no dice que va a venir el ébola. La Biblia no dice que va a venir la viruela del mono, ¿no? Que creo que se llama, ¿no? Esta enfermedad nueva ahora que está azotando. No, pero de alguna manera está escrito allí. Hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que tomar medidas, pero no es para sorprendernos. Pero cuando todas estas cosas vienen y llegan a la vida de nosotros como seres humanos, hay algo mayor que todas estas cosas, que es la paz, que como dice la Biblia de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, que llega a nuestras vidas. Yo recuerdo hace ya 19 años, va a ser ahora en el mes de septiembre, cuando desafortunadamente estas cosas que pasan en la vida y en toda la familia, nosotros perdimos a nuestro padre, yo a mi padre y mi esposa, mi mamá, su esposo. Y cuando nosotros perdimos a papi, que está en la gloria del Señor, un gran cristiano, un gran predicador, acá lo conocieron, Milton creo que fue el que lo conoció, porque somos de la tierra de Milton, de la misma provincia de Milton. Allí estábamos tristes, por supuesto. Los cristianos nos entristecemos, ¿verdad? Pero estábamos en paz. Allí había paz. Allí estaba mi mamá, estaban mis hermanas, estaban mis sobrinos, los hijos de mis hermanas. Mis hijas estaban acá en La Habana y no pudieron asistir, y mi esposa igual, aunque en un momento determinado las hijas mías fueron allí a Santa Clara a ver a su abuelo, pero estábamos en paz. ¿Ustedes saben por qué estábamos en paz? Primero porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero en segundo lugar, o en primer lugar, en el orden que queramos darle, porque sabíamos a dónde es que iba a ir Ramón Gómez esa noche cuando partió a la presencia del Señor. De manera, mis hermanos, que la paz de la cual habla la Biblia es una paz distinta a la que el mundo da. Jesucristo mismo le decía a sus discípulos, cuando Él se les aparecía allí, después de su resurrección, le decía, paz a vosotros. Pero antes Él le dijo, tranquilo, tened paz. En el mundo, ¿qué vamos a encontrar? Aflicción. Jesucristo le decía, en el mundo encontraréis aflicción, pero tranquilos, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Y acto seguido le dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Porque la paz que da Dios, la paz que da Cristo, es una paz que es distinta a la que da el mundo. Los dirigentes se reúnen constantemente. Ahora estamos en el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, o entre Rusia y Ucrania. Y constantemente quizás conversan o quieren conversar y quieren llegar a un acuerdo de paz. Y de alguna manera los rusos, por buscar la paz de su región, atacaron a Ucrania. ¿Cierto o falso? Atacaron a Ucrania. O sea que a veces nosotros los hombres buscamos la paz haciendo la guerra. Por eso que Cristo decía, no como el mundo la da, yo la doy. La paz que da Cristo es una paz que no tiene que ver nada con nuestras circunstancias. Podemos estar, o se puede estar derrumbando el mundo a nuestro alrededor, que el cristiano puede estar en paz. Y esa paz
que hemos recibido, Dios quiere que la compartamos con nuestros semejantes. De hecho, también ahí en las bienaventuranzas, también Dios dice, o Cristo dice allí en el libro de Mateo, bienaventurados los pacificadores. Yo recuerdo que hace unos años atrás, yo parece que me tomé muy en serio esto de ser pacificador. Adriana, no, tenemos 2 hijas, ¿no? Amanda, la que ustedes conocen, y una un poco mayor, le lleva 4 años a Amanda. No voy a revelar la edad de ellos, porque la edad de las mujeres no se dice. Pero allá en Cuba nos queda una hija que es la mayor nuestra, se llama Adriana Gómez Marrero. Y Adriana y Amanda comúnmente iban conmigo como decimos allá, a la bodega, a lo que es el mercado acá, a comprar algún alimento, ¿no? Ella siempre me acompañaba. Y en varias ocasiones se formaban disturbios allí en el mercado. Y yo intervenía y Adriana se asustaba. Y yo que parece que me había tomado muy en serio esto de estar interviniendo en los asuntos, en los problemas de las personas, en las broncas de las personas allí. No, no es eso. A ver, eso lo podemos hacer, por supuesto. Eso lo podemos hacer y sería muy bueno que tratáramos de que donde quiera que estemos, esté todo tranquilo, esté todo en paz. La paz que Dios quiere que tengamos nosotros como cristianos es la que viene de lo alto. Para estar en paz con Dios, ¿saben qué dice Romanos 5.1? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué tenemos que experimentar para estar en paz con Dios? Ahí en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La única manera que tenemos para obtener la paz de Dios es haber sido justificados por ese mismo Dios. A ver, cuando decimos justificados, no es porque yo sea justo. Cuando yo me muevo, ¿me escuchan? Que yo no es por allá que... Bueno, cuando somos justificados no es porque yo sea justo por mis propios actos. Nadie puede justificarse ni declararse justo por sus propios actos. Es Dios el que te declara a ti y a mí como justo. Primero tienes que reconocerte como pecador. Me gustó mucho la intervención del domingo pasado, creo que fue, de Milton, cuando él decía ahí en su intervención o en su predicación, que cuando usted le va a predicar a una persona, usted tiene que confrontarlo con sus pecados. Porque hay veces que llevamos un evangelio distorsionado. A veces llevamos un evangelio a las personas que le decimos, ve a la iglesia y todos los problemas se le van a resolver. No. Quizás cuando más problemas tenga. Quizás cuando más dificultades tenga. Porque si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, quizás tengas que renunciar a cosas que tú estabas haciendo y que ya no las vas a hacer más. Quizás tengas que renunciar a cosas que te estaban dando mucho dinero y que ya ahora no lo vas a hacer porque son negocios sucios. Quizás. ¿Verdad? Y cuando usted es confrontado, cuando usted realmente le predican el evangelio y lo llevan a confrontarlo a usted como que es pecador, y usted reconoce que es pecador, y usted sabe que necesita un Salvador, y que ese Salvador solamente es Cristo, entonces llega la justificación. Y cuando llega la justificación, mis hermanos, cuando Dios nos declara justos, entonces estamos en paz para con Dios. Noten una cosa. Primero están las relaciones verticales con Dios y después están las relaciones horizontales con nuestros semejantes. Si queremos estar en paz los unos con los otros, tenemos que primero estar en paz con Dios. Tenemos que estar primeramente en paz con Dios. Vertical primero y después horizontal. De manera que la paz que da Dios es una paz distinta a la que el mundo espera. Repito que no tiene que ver nada con lo que esté desarrollándose o sucediendo a nuestro alrededor. Es una paz que va más allá de esas cosas. Se puede estar derrumbando el mundo, como decía anteriormente, y usted como cristiano puede estar en paz. Porque es una paz que solamente Dios nos puede dar. O sea, por un lado misericordia, que viene de Dios también. Por otro lado experimentamos la paz cuando somos objeto de esa misericordia. Pero hay algo importante y hay algo que
que yo creo, a mi modo de ver también, que es lo más grande que podemos tener los cristianos, que es el amor. Si ustedes van allá, ya estoy en el tercer punto, o en la tercera virtud. Si ustedes van a la epístola del apóstol Pablo, a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, allí hay un capítulo que habla acerca del amor. La preeminencia del amor. Capítulo 13 creo que es ahí en Corintios, ¿verdad? Y Pablo terminaba ese capítulo, ¿no? Hablando de la preeminencia del amor. Decía, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea, usted experimentó la misericordia, usted ha experimentado la paz de Dios, pero al mismo tiempo usted está experimentando el amor de Dios. Fíjense que estas son cosas que cuando las leemos parece que vienen en este orden. No, no, no. Igual que cuando usted lee ahí en Primera de Pedro las virtudes estas que ahorita hacíamos referencia a ellas en Segunda de Pedro, perdón, en el capítulo 1, que habla de varias virtudes y que Pablo de Pedro dice, a esto súmale a esto, a aquello, a lo otro súmale a lo otro. Parece que viene una después de la otra. No, no. Todas vienen, yo diría que casi que puntual, cuando nos reconocemos pecadores, cuando aceptamos a Cristo y cuando se produce ese acto salvífico de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Usted experimenta la misericordia, usted experimenta la paz, la única paz que Dios puede dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, pero al mismo tiempo está experimentando el amor de Dios. Ahí en la Biblia, si ustedes quieren conocer bien lo que es el amor de Dios, bueno, léanse 1 Corintios 13. No hay otra explicación más grande en las Escrituras sobre el amor que en 1 Corintios 13, donde se habla del amor, de lo que es el amor. De tal manera que Pablo mismo decía, si yo hago esto y no tengo amor, de nada me sirve. Si hago aquello o lo otro y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es lo más grande que podamos tener nosotros los seres humanos y sobre todo los cristianos. El amor fue tan grande, el amor de Dios fue tan grande por nosotros que fue capaz de dar a su único hijo allí en la cruz del Calvario para que obtuviésemos la salvación. Allí en Juan 3:16, versículo que conocemos de memoria y que muchos hemos escuchado decir y muchas veces también lo hemos repetido nosotros, que es el centro del Evangelio. Juan 3:16, donde dice ahí la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí es donde se expresó lo máximo, la excelencia del amor. Aun cuando allí en 1 Corintios 13 se define muy bien lo que es el amor, allí en la cruz, Dios demostró realmente lo que es el amor. ¿Quién de nosotros, por muchos hijos que tenga, sería capaz de despojarse de uno de ellos para salvar la humanidad? Y la Biblia dice que dio a su único hijo, su unigénito, el único en su género, para que alcanzáramos la salvación. El amor de Dios es tan grande y es tan maravilloso. El amor de Dios es tan increíble, tan tremendo, que fue capaz de hacer eso, ¿verdad? Dios fue capaz de despojarse de su Hijo, pero además Cristo fue capaz de ser obediente, como dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por salvarnos. Pero es que ese amor de Dios, nosotros debemos reflejarlo. Dice la Biblia, y la Biblia dice que somos sal, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo hoy en día que estas tres cosas de las que hemos hablado o estamos hablando en la mañana de hoy están ausentes, están carentes. Usted va por las calles de aquí de Camarma o por las calles de Alcalá, no como decía la canción antigua aquella, ¿no? No por las calles de Alcalá, no, esa canción no. Usted camina por las calles de Alcalá o por las calles de Madrid, por cualquier calle de esta nación tan grande, tan hermosa y tan buena. Y usted se va a dar perfectamente cuenta de que estas cosas, estas tres virtudes de las cuales hemos hablado en la mañana de hoy están carentes.
¿quiénes son los encargados de transmitirla? La sal del mundo. La Biblia dice que si la sal se desvaneciere, este mundo ¿con qué va a ser salado? Nosotros somos la sal de la tierra porque somos los que tenemos que darle sazón. En buen cubano, sabrosura. No sé, sabrosura, en buen cubano, en buen latino, no, americano que soy. Darle sazón a esta tierra. Darle gusto a esta tierra. Que la gente vea realmente por qué los cristianos estamos en paz. Que la gente vea en nosotros por qué los cristianos somos capaces de amar aun cuando nos odian. ¿Por qué los cristianos somos capaces de ser misericordiosos aun cuando nosotros somos inmisericordes? Bueno, pues, repito, regreso a la parábola del buen samaritano. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre? Un hombre que sabía que era odiado por su condición de ser samaritano. Y se sobrepuso a todo eso y fue capaz de transmitir amor a aquel que quizás también para él era enemigo, porque eran irreconciliables. Nosotros tenemos que demostrarle eso al mundo. Mis hermanos, misericordia, paz y amor es nuestro deseo en la mañana de hoy, que a esta iglesia de Camarma no le falte. Que a esta iglesia de Camarma, como dice el apóstol Judas aquí en este versículo 2, les sean multiplicados. Para que el mundo realmente puedan ver en nosotros a Jesús. Hay dos himnos que no los voy a cantar porque Natalia se me quedó con el está mi celular por ahí, alcanza y manda. Disculpa que manda quien debo servir. Bueno, hay dos himnos en nuestros himnarios que ya acá no los usamos, por supuesto, ya casi las iglesias no cantan himnos. Pero los himnos son muy hermosos, los himnos tienen mucha doctrina y nos enseñan muchas cosas. Bueno, no voy a demorarme esto. Nos enseñan muchas cosas que a veces no experimentamos en otras cosas. O sea, muchas veces las canciones que cantamos no las sabemos. Y no estoy criticando, por favor. Fíjense, vamos a deslindar los campos. No estoy criticando porque yo también canto estas canciones. Yo las canto y me deleito en cantar estas canciones, ¿verdad? Pero a veces siento añoranza por los himnos. Hay un himno de esos que ya no cantamos que quizás muchos de ustedes no conozcan o quizás sí lo conozcan, que habla de la paz, de cuán dulce paz es aquella que da el Salvador. Dice su coro, voy a atreverme a cantar ese coro. Tengo la voz un poquito tomada ahora, pero voy a atreverme a cantar ese coro para que ustedes vean, si lo saben, lo cantan conmigo, dicen, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que da el Salvador. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en las olas de amor celestial. ¿Qué es lo que dice así más o menos, no? O sea, paz, cuán dulce paz es aquella que da el Salvador. Pero hay himnos también que hablan del amor de Dios. Hay un himno que dice, del amor divino, ¿quién me apartará? No puedo cantarlo ahora porque es que tendría que leer la letra, ¿no? Porque también ya se me han olvidado. Pero hablan los himnos hablan de ese gran amor, de esa paz y de esa misericordia que solamente la podemos experimentar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, iglesia de Camarma. Dios nos bendiga y que Él mismo permita que estas virtudes y las demás que aparecen en la Biblia se multipliquen en nuestras vidas para poder llevárselas a estas personas que quizás en estos días no queremos salir a predicar ahí en la calle. Vamos a orar. Voy a terminar en oración como es costumbre en mí, para que Dios bendiga este tiempo y agradecer también por la oportunidad que me ha dado y la bendición que me ha dado de compartir con ustedes la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo.